La vida está hecha de instantes, eso lo sabemos, es una obviedad. Pero hay instantes e instantes. Son pocos instantes en los que sentimos la vida en toda su fuerza e intensidad verdadera. Quien quizás mejor ha definido esto es Federico Nietzsche, quien refiriéndose al instante dice: el gran desprendimiento llega súbitamente, como una sacudida sísmica. El alma joven se estremece de una vez, se suelta, se arranca, ella misma no entiende lo que sucede. Impera un impulso y un embate que se enseñorea de ella como un mandato. Despierta una voluntad y un deseo a todo precio de partir hacia alguna parte. Arde y llamea en todos sus sentidos una fuerte y peligrosa curiosidad en torno a un mundo desconocido. Despierta un susto súbito y una desconfianza frente a lo que ella amaba. Un relámpago de desprecio frente a lo que se llamaba deber. Una exigencia revolucionaria, arbitraria, volcánica, que empuja a la peregrinación. Son esos momentos que se dan a veces en la adolescencia, pero que también pueden darse a lo mejor en la madurez, que hemos leído en tantas novelas del siglo pasado y de este siglo, en que un héroe joven descubre un mundo nuevo ante ellos. Este instante de desprendimiento, de partida, de sacudimiento que experimenta Nietzsche, yo lo experimenté cuando leí por primera vez a Nietzsche. Y también lo experimenté cuando leí por primera vez a Martin Heidegger. Y para hablar de esos instantes que surgen en medio de la multitud de instantes vacíos y a veces rutinarios de la vida, y para hablar de este libro que en un instante del tiempo de este siglo marcó nuestro siglo, ya ha marcado y sigue marcando nuestra manera de pensar y de vivir, que es Ser y Tiempo de Martin Heidegger, contamos con la presencia de un filósofo y profesor de filosofía chileno que hizo esta épica traducción de Ser y Tiempo en una versión muy importante y fundamental, Jorge Eduardo Rivera. Jorge, gracias por estar aquí conmigo en estos instantes de conversación que vamos a tener ahora. Gracias a ti. Lo primero que quisiera preguntarle es sobre el título de filósofo. Lo hablábamos antes del programa. La palabra filósofo tiene una cierta solemnidad y una cierta carga. ¿Cómo se siente usted bajo ese título, bajo ese rótulo? La palabra filósofo para nosotros hoy día suena como muy solemne y muy importante, pero es interesante saber que en su origen, los primeros que se llamaron filósofos usaron la palabra en un sentido de modestia. Frente a los sofistas, palabra que significaba los sabios, ellos dijeron somos simplemente filósofos, o sea, aficionados a la sabiduría. No somos poseedores de la sabiduría, somos simplemente aficionados. Gente que busca ardorosamente, con muchos errores, la sabiduría. Así que para mí, entendido así, en el sentido antiguo griego, filósofo es una palabra modesta, es un aficionado. Quizás la culpa de que la palabra filosofía esté cargada de ese peso tan grande, la tienen quizás algunos de los grandes filósofos de nuestro tiempo, de los grandes pensadores incluso de la metafísica. Y a mí me da la impresión de que justamente la irrupción de Heidegger con Ser y Tiempo es tratar de demoler ese edificio terrible y pesado de esa filosofía, entendida como respuesta totalizadora, globalizadora, más que como camino, más que como preguntar y más que como búsqueda. Así es, exactamente. Heidegger es un modesto caminante de un camino, que va abriendo el camino y no sabe por dónde va a seguir y de repente tiene caídas y vuelcos y va abriendo el camino a medida que se cae también, ¿no? Y eso yo creo que es el filósofo. El filósofo es un aventurero en el fondo, no en el sentido banal y frívolo de la palabra, sino un aventurero en que se aventura arriesgándose en un terreno donde todo es sumamente peligroso. A veces son cosas muy simples y las más simples son las más peligrosas. ¿Por qué las más simples son las más peligrosas? Porque no nos damos cuenta de ellas. Las cosas simples nos pasan inadvertidas. Yo suelo decirle a mis alumnos, mire, todas las cosas importantes no nos damos cuenta que las hacemos. Las grandes decisiones las tomamos sin advertirlo. Están tan cerca de nosotros, están pegadas a nuestra piel que las tomamos casi sin darnos cuenta que estamos haciendo algo importante. Y yo creo que cualquiera de nosotros, si le preguntaran, usted
cuál es su gran amor en la vida, a qué apostó su vida. A lo mejor tendría muchos problemas para contestar a esa pregunta, y sin embargo ha apostado su vida a algo, muy sutilmente, sin darse cuenta. Usted hizo una apuesta Sí. que es impresionante, que es dedicar una parte importante de su vida y su trabajo a la traducción de un libro difícil de leer para la mayoría de los que no están dentro del lenguaje de la filosofía. Y me refiero a la traducción en español de Ser y Tiempo. Eso es, a propósito de aventura, ha sido una gran aventura, la historia de esta traducción de lo que ha ocurrido. ¿Por qué usted apostó por este amor? Bueno, en primer lugar, yo creo que es una pequeña aventura, comparado con otras más grandes, y sobre las cuales a lo mejor en algún momento vamos a conversar. Pero respondiendo a su pregunta, ¿por qué aposté por este amor a Heidegger, este amor a su obra y sobre todo a traducir su obra? Fue por razones prácticas. Yo, bueno, conocí Heidegger hace más de 50 años, en textos, no personalmente. Y después de un cierto tiempo empecé a hablar de él y empecé a hacer cursos sobre él. Y teníamos una traducción de Ser y Tiempo que era en su tiempo muy meritoria, pero sin duda difícil de leer, la traducción que hizo en el año 1951 José Gaos. Entonces, el problema que yo tenía es que mis alumnos no entendían lo que estaban leyendo. Entonces, todo mi trabajo consistía en descifrar, no a Heidegger, sino a la traducción. Y era tanto el problema que muchas veces me decidía a traducir pequeños textos, no partes. Y llegó un momento que fue muy providencial para mí. Fue terrible, por otro lado, ese momento. Fue el momento de los toques de queda en Chile, ¿no? Y como no tenía nada que hacer en esos toques de queda, porque no podía ir a la universidad, no podía... Bueno, podía estudiar, por supuesto. Yo dije, voy a aprovechar estos toques de queda que a veces empezaban a las 4 de la tarde para dedicarme a traducir Ser y Tiempo. Y fue una aventura de 2, 3 años en su primer paso, muy atractiva. Y le podría contar algo más todavía, que a lo mejor me saca del tema, pero es bonito. Yo empecé a traducir en un momento en que durante el gobierno de Allende me pidieron que tradujera una cosa para el problema que había en ese momento del cobre. Y lo necesitaban donde estaba el gobierno, tener claro cuáles habían sido las decisiones que se habían tomado en Alemania, por ejemplo, por los jueces, y cuáles eran las razones que se habían dado. Entonces me dijeron a mí, tú podrías traducir eso, me lo dijo un cuñado mío que trabajaba ahí en el, ¿cómo se llama?, el Consejo de Defensa Fiscal. Entonces me dijo, ¿tú podrías traducir esto? Y yo dije, encantado. Y me puse a traducir por primero eso, no tiene nada que ver con Ser y Tiempo. Pero fue tal el gusto de traducir y servir a Chile y prestar un servicio que yo después dije, voy a seguir traduciendo otras cosas. Y cuando se presentó la ocasión de traducir Ser y Tiempo, lo hice con una verdadera pasión. Me encantó eso. Pasaba tardes enteras, noches enteras traduciendo y trabajando, no solo ya en el tiempo de toque de queda, sino que en todos los tiempos libres que tenía. Esos momentos de inercia, incluso de aburrimiento, casi de vacío, que corresponden a un toque de queda, son los momentos, parece, favoritos de Heidegger, momentos a los cuales el mismo Heidegger asigna una gran importancia, al aburrimiento y a la angustia, curiosamente que son sentimientos de los cuales huimos cotidianamente todos, ¿no? Todo está hecho para vencer el aburrimiento, la misma televisión, lo que escuchamos en las radios, las mismas actividades que nos creamos para evadir de ello. ¿Por qué son tan importantes esos momentos, entre comillas, de toques de queda metafísicos en la vida? Ya, yo creo que es bueno aclarar que la importancia de esos estados de ánimo, llamémoslos bajos o negativos, ¿no?, como puede ser el aburrimiento o la angustia, no es por ellos mismos, sino que es porque en esos momentos, que son situaciones límite, se muestra nuestro ser y aparece como en gran claridad el ser del hombre. Entonces la ventaja, digamos, la prioridad que tiene, digamos, la angustia, no es porque sea un momento terrible y angustioso en que el hombre se siente abandonado, dejado de la mano de Dios, no es por eso. Es porque en la angustia no hay nada que nos distraiga y nos encontramos a solas con nosotros mismos. Ya no hay cosas que nos
atraen o nos interesan, sino que todo pierde interés. Todo desaparece para nosotros y queda desnudo el puro ser humano abierto a un mundo sin nada. Ahora, lo que emerge ahí es ese mundo sin nada. Sí. Muchos piensan que la cultura es justamente la salida del hombre de esa nada a crear un sentido. ¿Por qué volver al revés? ¿Por qué ese interés de Heidegger de volver como atrás? O sea, de despojarnos de aquello que hemos adquirido, que es la cultura, para enfrentarnos otra vez a la nada. No es la nada por sí misma lo que le interesa a Heidegger. Es la nada porque en la nada, voy a decir una cosa difícil de entender, después le explico. En la nada resplandece el ser. O sea, sobre lo que llamamos nada es un fondo donde no hay ninguna cosa que nos interesa. Nada es no ente. En todos los idiomas antiguos, griego o latín, la nada es el no ente. Entonces, no hay entes que nos distraigan. Y queda desnudo nuestro ser abierto al ser, en toda su plenitud. No a este o aquel ente concreto, al jarrón o a la jirafa, sino que en nuestro ser abierto al ser. En la nada aparece el ser. Y por eso le interesa a Heidegger. La nada, la angustia, tiene una función ontológica. Ontológica significa relativa al ser. Ahora, ese momento en que desde la nada resplandece el ser, ¿es un momento parecido al que han experimentado los místicos? No sé, San Juan de la Cruz, Meister Eckhart, ¿o es otro tipo de mística? Es una mística filosófica. Es una excelente pregunta la que me hace Cristian. Y yo diría que se parecen mucho. Porque místico es lo que está inaccesible al lenguaje. Es lo que se experimenta sin que se pueda decir. Por lo menos en un primer momento. A lo mejor después, reflexionando, se puede decir algo sobre aquello que se experimentó. Pero lo místico consiste en la experiencia misteriosa y cerrada, en cierto modo, de cosas que puede ser Dios, el caso más sublime, pero puede ser también nuestra propia existencia. O puede ser una situación que en un momento dado, como en el texto de Nietzsche, aparecía en un momento dado, se ilumina. Yo diría que lo que decía Nietzsche es un poco lo que dijo muchos siglos antes de Nietzsche Heráclito. Dice, el relámpago o el rayo, puede ser la traducción quizás mejor, lo gobierna todo. Significa cuando se ilumina el rayo, ilumina todas las cosas y queda todo controlado, por decirlo así. Queda todo iluminado y queda todo a la vista. Bueno, hay momentos místicos en el sentido no estrictamente religioso, sino humano, de amor, por ejemplo, de solidaridad entre los hombres. Son momentos donde las palabras casi sobran. Y de soledad también, ¿no? Y de soledad, por supuesto. Lo místico siempre ocurre en una cierta soledad. Aun cuando yo estoy con otro, somos dos solos que estamos juntos, ¿no? Ahí hablaba usted de este ser que emerge de la nada. Así como la palabra filósofo está tan cargada, lleva una mochila tan grande de tantos siglos, la palabra ser, que en algún momento resplandeció como palabra, no solamente como realidad, también viene muy cargada en nuestros siglos. Pareciera, de lo que yo entiendo, que el intento de este libro, de Ser y Tiempo, el intento de Heidegger, es así como usted hablaba del cobre y la minería, es como un minero que va a buscar, ¿no?, al interior de esa mina, va a hacer emerger, ¿no es cierto?, un metal escondido y que está cubierto por miles de capas. Y ese metal es el ser, del cual se habla mucho y hemos hablado mucho a través de la historia de la filosofía, pero que está oculto. ¿Estoy lo cierto? ¿Me acerco a lo Me parece excelente todo lo que ha dicho, ¿eh? Me parece muy bien. El ser es algo oculto y al mismo tiempo sumamente desoculto. Tiene una especie de condición paradójica. El ser es aquello en lo cual nos movemos todo el tiempo. Cuando yo te miro a ti y veo que hay alguien, lo estoy viendo a alguien que es. Y cuando yo estoy hablando, oigo palabras que son. Y digo lo que quiero decir que las cosas son. Y ahora mismo nos estamos esforzando por aclarar qué es eso del ser. Pero nos estamos moviendo ya en un ámbito que está abierto, pero que pasa inadvertido, justamente como todas las cosas grandes. Está abierto y en cierto modo lo escabullimos, o no queremos verlo, o no podemos verlo. Pero lo estamos viendo, sin embargo. Estamos en él, nos movemos en él. Entonces la pregunta de Heidegger es la pregunta más radical que se puede hacer. ¿Qué es eso en lo cual nos movemos y que nos constituye como seres humanos? Porque somos seres humanos porque conocemos el ser. ¿Qué es eso que nos hace ser humanos? Y en lo cual estamos, y en lo cual vemos todo. Decía Santo Tomás de Aquino,
muchos siglos antes de Heidegger, que el ser es lo más claro y notissimum, decía, lo más conocidísimo que existe. Y sin embargo, cuando queremos decirlo, se nos escabulle. San Agustín también decía, a propósito del tiempo, si nadie me pregunta nada por el tiempo, lo conozco muy bien. Pero si me preguntan, ¿y qué es eso del tiempo? No sé decirlo. O sea, estamos en una claridad acerca del tiempo, y lo mismo vale el ser, pero si me preguntan, ¿qué es eso del ser? No sé cómo decirlo. Ahora, este ser que se escabulle, que coquetea con nosotros de alguna manera, por decirlo, que yo lo veo como que lo veo danzando, bailando el ser, más que petrificado en un concepto o en un dogma o en una frase para el mármol. Así es. Pareciera que la desesperación por atraparlo llevó a la filosofía, la gran filosofía, pienso en la filosofía de los sistemas, etcétera, hasta llegar a Hegel, desde Platón en adelante, a tratar de asirlo, de atraparlo, de enjaularlo. Perdón que use una expresión tan prosaica. Eso es lo que quiso hacer Heidegger, liberar el ser de las prisiones o de las jaulas conceptuales que había tejido la metafísica o la filosofía anterior. Yo no sé si fue la intención primera y directa de Heidegger liberar el ser de esas prisiones, pero ciertamente que lo hace. Y ciertamente que esas prisiones no eran luminosas, eran prisiones oscuras. Encerraban al ser en unos límites que no permitían ver en profundidad qué es eso, lo que llamamos ser. Por ejemplo, el caso más maravilloso y más genial, además, y grandioso, el de Hegel. Hegel hace todo un sistema que parte del ser, del puro ser, dice, y no hay nada más que ser. Y donde no hay nada más que ser, no hay nada. Entonces ser y nada se identifican y empieza un movimiento dialéctico en que va a sacar como de la manga, misteriosamente, toda la realidad entera a partir de un primer momento que es el momento del ser. Lo que Heidegger echa de menos ahí es preguntarse, bueno, ¿y qué significa ese ser que está a la base? Es cierto que se identifica con la nada, perfectamente claro, pero ¿qué es? ¿Cómo podemos hablar de él? Y sabiendo que a lo mejor es pretencioso preguntarlo y excede las posibilidades, porque es prácticamente la historia, ¿cuál sería el aporte que Heidegger hizo para responder a esa pregunta? ¿Qué es lo que aportó que no estaba antes en la filosofía? ¿Por qué el impacto de este libro? ¿Qué es lo que aportó Heidegger en el ser y tiempo? ¿Qué develó del ser que no había sido develado antes en la filosofía? Te lo digo inmediatamente. Qué rápido. Antes se buscaba el ser como quien busca un conejo, una cosa que está ahí, que hay que cogerla. Heidegger se dio cuenta que al ser solo se accede a través de nuestro propio ser. O sea, solo se llega al ser fijándose muy bien, por decirlo así en alguna forma un poco ingenua, en lo que pasa en nosotros. Porque el hombre ya tiene, antes de hablar, ya antes de decir nada, ya antes de ser filósofo, por supuesto, ya tiene una comprensión del ser. No es como los animales tienen cosas delante, por supuesto, que no son cosas para ellos, son estímulos que los mueven a responder en alguna forma. Un gato juega con una madejita de lana que no es madeja de lana para él, sino que es un estímulo que lo lleva a jugar, justamente. Simplemente lo mueve a jugar, a responder en alguna forma. Pero no ve a la madeja de lana siendo madeja de lana. Entonces, el ser humano, en cambio, ve todo siendo. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Dice el profesor a los niños más pequeñitos, 2 y 2 son 4. Y usa la palabra ser. Ahí ser significa una cosa muy precisa, suman. 2 y 2 suman 4. Son significa suman. La mamá le dice al niñito, es el colmo lo que hiciste. Es. Usa la palabra es. Y entiende muy bien lo que está diciendo. No puede decir chucupum, lo que hiciste. No, es el colmo. O sea, usa una palabra que ella entiende. Y el pololo le dice a la polola, eres maravillosa, ¿no? Y sabe que está diciendo algo muy lindo. Eres, te muestras, te exhibes, apareces, te ofreces, eres en tu ser mismo, incluso antes de ofrecerte, maravillosa. Y hay miles de sentidos que tiene la palabra ser. Heidegger se pregunta, ¿y cuál es lo unitario de todos estos sentidos? Porque si todos fueran distintos sentidos, tendríamos un mundo hecho pedazos, desmenuzado, no habría unidad. A través de todos esos
sentidos del ser, hay una cierta unidad. O sea Heidegger que, se pregunta por eso. para usar el mito del Minotauro, Heidegger sería Ariadna, Sí, aquel que trae el hilo para no perderse en el laberinto, ¿no? exactamente. ¿Y Y el cuál hilo es sería? la propia existencia humana. El La hilo es la propia existencia humana. Entonces Heidegger dice, no nos damos cuenta de lo maravilloso que es esto que tenemos y en lo que estamos, y entonces hay que hacerla aparecer. Es lo que llama la analítica del Dasein, palabras muy raras. Analítica del Dasein significa que esta existencia, Dasein la buscamos por ahora como existencia, esta existencia humana hay que mostrarla en todos sus elementos, analizarla. Y al analizar esta existencia humana, va a aparecer como fondo, como lo más hondo de la existencia humana, una comprensión del ser. Y ahí vamos a leer lo que significa ser, en la existencia. Usted irradia asombro, ¿no es cierto?, júbilo ante el ser. Gozo, absoluto. Gozo. Curiosamente, Heidegger usa bien poco en Ser y Tiempo, pareciera, o mucho menos, júbilo que angustia. ¿A qué se debe eso? Al contexto del tiempo en que se dio la obra, en un momento a lo mejor que estaba la crisis europea, occidental, había. ¿Por qué prefiere la angustia? A diferencia, por ejemplo, de un filósofo como Max Scheler, cuando habla de la forma de la simpatía, habla de este otro sentimiento. ¿Por qué Heidegger en ese momento es más sombrío o hace emerger el ser de la angustia más que del júbilo o de la alegría o del éxtasis? No es por una preferencia por los estados de ánimo bajos, como a veces se ha pensado, ¿no? De ningún modo. Porque en muchos textos Heidegger habla del gozo, el gozo por la existencia de otro, habla de la alegría, habla de la paz, habla de la esperanza, habla del amor. No son importantes para él estos sentimientos porque no tienen la función ontológica que tienen los sentimientos de angustia, por ejemplo. En la angustia todos los entes desaparecen y me quedo a solas, abierto, pero sin nada. Entonces, caigo en la cuenta de que estoy abierto y que lo que me abre radicalmente es el puro ser, no el ser de esto o de lo otro, sino que el ser a secas. Estoy abierto en el ser, entonces se me hace presente el ser. Porque el sentimiento de angustia me quitó los entes. Entonces, eso provoca en mí, humanamente, un sentimiento de tristeza o de dolor, pero desde el punto de vista ontológico me permite advertir que hay ahí una abertura al ser. ¿Por qué cuando un lector que no tiene, digamos, la terminología o el instrumento técnico del saber poder de la filosofía, le es tan difícil, incluso en su traducción que es más clara, en cualquier traducción de Heidegger, por muy clara que sea, y se encuentra con términos complicados, el ser ahí en cuanto ahí, el estar aquí en cuanto... Hay muchos que han hecho incluso parodias de esto, yo sé que es más serio, estoy haciendo aquí abogado del diablo. Un hermano de Heidegger hacía parodias de esto, su famoso hermano Fritz, ¿Ya? en la fiesta, y empezaba a hablar como Heidegger, ¿no? El ser, seré, en tanto que ser, porque y todo el mundo se reía. Ahora, ¿por qué hay que pensar el ser y acercarse al ser mediatizado por un lenguaje técnico y filosófico? ¿Por qué no puede ser esto ser dicho o escrito a través de un lenguaje más transparente, más claro? Pienso, por ejemplo, en otro filósofo que no sé si los filósofos consideran filósofo como el rumano Cioran, que uno lee los libros de Cioran, viene todo esto dicho, a lo mejor, o la angustia, o el nihilismo, la nada, pero a través sin caer y sin pasar por la mediatización del lenguaje técnico filosófico. ¿Por qué la necesidad de un lenguaje técnico filosófico que mediatice esta pregunta y esta búsqueda? Es una muy buena pregunta la que me está haciendo y muy atingente al problema filosófico. Yo creo que la necesidad de un lenguaje, no lo voy a llamar técnico, ni raro, sino que lo voy a llamar un lenguaje que no es el corriente. Que sea técnico, después se hace técnico, pero lo que pasa es que he hecho mano de un lenguaje que no está hecho para hablar del ser, sino que está hecho para hablar de los entes, de las cosas. Entonces, he hecho mano de un lenguaje que es corriente, pero le tengo que dar un sentido distinto, porque quiero decir otra cosa. Y esa otra cosa, para esa otra cosa que yo quiero decir, no hay palabras, porque las palabras se hicieron para funciones prácticas, para hablar de las cosas que nos preocupan a los hombres. Naturalmente, como esto estaba oculto, y está normalmente oculto, a pesar de que es tan cercano a nosotros, se nos escapa, no hay palabras para designarlo, porque nadie se preocupó de eso. Entonces, hay que usar palabras que están hechas para los entes, para emplearlas para el ser.
Y entonces hay que darle un sentido especial. Y hay que retorcerla a veces, ¿no? Y hay que hacerla un poco sufrir a las palabras. Yo le voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Lo más radical del ser humano está siempre oculto, dice Heidegger. Siempre se esconde. ¿Qué es eso más radical del ser humano? ¿Qué es en el fondo la existencia humana? Nosotros pensamos la existencia es lo que hacemos, ¿no? Y vamos a comprar y hacemos nuestra profesión y nos entretenemos y conversamos. Pero sí, esos son momentos de la existencia, pero eso no es el existir como tal. El existir en tanto que existir. Puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede hacer mil cosas distintas. Pero para que pueda hacer todo eso, tiene que tener una situación radical en la cual el existir está movido a hacer esas distintas cosas, a ocuparse de los entes, a buscar a los demás, a organizar la sociedad humana, a buscar la felicidad de todo. Pero se está movido a eso por algo muy hondo y que se le escapa constantemente porque nos fijamos en el detalle y no vemos lo que fundamenta ese detalle. Es como si yo, aquí, en este espacio que estamos, ¿no es cierto? Te estoy viendo a ti, ¿no? Estoy viendo el vaso, estoy viendo el cuaderno, estoy viendo el libro, pero no estoy viendo que yo estoy viendo. Ese momento del estar viendo, como que se absorbe totalmente en la cosa vista y pierde de vista el acto mismo de ver. Ahora, con la patudez que me caracteriza, quizás voy a decir que quizás Heidegger equivocó el lenguaje, quizás había un lenguaje para hablar del ser. No sería la poesía por la cual él sentía una gran atracción. ¿El lenguaje para hablar de estas cosas? Sin duda. La poesía tiene esa libertad y tiene esa cosa grande que saca del ocultamiento a los objetos, a las cosas, ¿no? Y sobre todo a lo que no es ni objeto ni cosa, cuando lo canta, ¿no? Al cantar lo pone delante y lo exalta y lo manifiesta. Voy a poner un ejemplo que es un poema muy conocido de García Lorca, que dice, verde que te quiero verde, ¿no? Ese verde que te quiero verde, toma el verde, que es tan corriente, que todo el mundo sabe lo que es el verde y nadie se preocupa del verde, y lo pone delante y lo exalta como verde. Lo que en el fondo está haciendo es mostrar la hondura del verde. Por supuesto que el lenguaje que Heidegger va a ocupar después se acerca mucho a la poesía. En Ser y Tiempo todavía no tanto. Yo diría bastante poco. Pero después del viraje que tuvo Heidegger por los años 29, 30, Heidegger se va a acercar mucho al lenguaje de la poesía y va a sentir que allí hay una manera, una especie de veta viva de palabras y de relación con las cosas que se escapa al lenguaje corriente de todos los días. A mí me da la impresión de que surge una pregunta importante en la historia de la filosofía, que es la siguiente. ¿Qué es lo que aportó Heidegger? Yo de repente veo muy emparentado, no sé si estoy equivocado, el intento de Heidegger con el intento de Nietzsche. ¿Qué es lo que avanzó Heidegger o qué pasos dio Heidegger que no había sido dado ya por Nietzsche? Porque Nietzsche fue un remesón también al interior de la metafísica, al interior del pensamiento occidental. Él también, de alguna manera, yo creo que buscó el ser de una manera como no había sido buscada antes. Incluso llegó hasta cantarlo en algunos momentos, tengo la impresión yo. ¿Qué es lo que Heidegger aporta que ya no haya sido pensado por Nietzsche? Ciertamente Nietzsche vio una situación. Es el relámpago que le iluminó la situación de su tiempo. Y vio que todo lo que había sido grande en algún momento en la historia de los hombres perdía valor y ya no era grande. Y lo que había movido a los hombres incluso a entregar su vida, por eso ya no tenía poder de convicción ni de motivación. Nietzsche ve esto que él llama el nihilismo, ¿no? Ve que el mundo está en un desierto donde no crece nada. Lo único que crece es el desierto mismo, que se va haciendo cada vez más grande, más extenso. Si Nietzsche hubiera vivido en nuestra época, es decir, se habría muerto de pena. Porque ciertamente que ahora el desierto es absolutamente global. La globalización llevó a hacer del desierto un desierto que penetra en todos los rincones del planeta. No hay ninguno ¿Qué es ese desierto que avanza? ¿Qué es el desierto? Es donde no hay vida, donde no crecen las cosas,
donde hay una sequedad, hay una esterilidad, donde nada mueve, ni interesa, ni importa en definitiva. Y esa sequedad, ese desierto que advirtió Nietzsche en la filosofía, ¿cómo se manifestaba? En la filosofía, bueno, en la época de Nietzsche es uno de los momentos más tristes de la filosofía, ¿no? Ujú. Lo que rodea a Nietzsche es puro positivismo y materialismo. Nietzsche ve ahí un signo de ese desierto, de la muerte, ¿no? No hay cosas que a los hombres los conmuevan profundamente y los muevan profundamente. Interesa contar, interesa constatar que existe tal o cual cosa y dejarlo anotado y simplemente, y eso es todo. De nada por lo cual se pueda dar la vida, hay nada que decir en ese momento. Por eso Nietzsche dice esa frase famosa, Dios ha muerto. Dios para él significa todo lo grande, aquello por lo cual se da la vida. Ha muerto. Es una frase que se entendía mal muchas veces. Sí. O ha sido entendida de forma muy reductiva. Y se ha dicho que Heidegger es el segundo asesino, el que vino a rematar a Dios, que ya estaba agonizando por el disparo que le había dado Nietzsche. ¿Es cierto eso? No, sí. ¿Heidegger vino a rematar a Dios? Primero, Nietzsche no disparó contra Dios. Nietzsche constata que Dios ha muerto y dice, nosotros lo hemos matado. Entiéndase, no yo, Nietzsche, sino que nosotros los hombres de nuestra época y de antes, ¿no? Desde una época muy larga, le hemos dado muerte. Y Nietzsche no canta gozosamente esa muerte, lo encuentra espantoso, encuentra una cosa terrible, que lo más grande se haya desaparecido de la vida de los hombres. Dice, andamos en la nada, nos movemos en el vacío, dando tumbos sin saber a dónde vamos, ¿no? Ciertamente Heidegger no volvió a disparar contra ese Dios, sino todo lo contrario. Heidegger en sus obras del segundo periodo, que podríamos llamarlo así, ¿no? Después del viraje, del giro que tiene su pensamiento, por ejemplo, la gran obra, las contribuciones a la filosofía, que es una obra larga, más larga que Ser y Tiempo, que se escribió entre 1936 y 1938, y que no se publicó. Había cosas peligrosas que no se podían publicar. Era la época de Hitler, ¿no? Y hay un antirracismo absoluto. Se manifiesta el desprecio más grande por el racismo nazi, ¿no? Y otras cosas más. Era un libro que no era para publicar, era un libro para él, y que se vino a publicar después de la muerte de Heidegger, exactamente 13 años después de la muerte de Heidegger, para el centenario de su nacimiento. En ese libro, yo diría que casi no hay página que no hable de Dios, pero de Dios como una esperanza que va a surgir la vuelta de este Dios que se ha perdido. La vuelta de en este una Dios. entrevista, creo que en The Spiegel, la Sí. famosa entrevista de Spiegel, dice de un Dios por venir. Sí. Que lo que tiene que construir la filosofía o el pensamiento es preparar el terreno para un Dios por venir. ¿Qué significa esa idea? Que no puede la filosofía directamente hablar de Dios ni decir nada sobre Dios en este momento, sino que lo que tiene que preparar es la abertura del hombre al ser, desde donde ese ser, en el cual el hombre empieza a vivir conscientemente y reflexivamente, aparece como sagrado. Y desde dónde entonces, desde eso sagrado, es posible que de repente cobre rostro y aparezca Dios de nuevo para los hombres. Ese Dios por venir no es un Dios un poco como que se hubiera ido y va a regresar. Se podría pensar así, como la vuelta de Jesucristo, ¿no? Al final de los tiempos. Ciertamente Heidegger no está pensando en eso, está pensando en que va a volver a abrirse la sensibilidad humana a Dios. En ese sentido, Dios va a volver. Así como se fue. Él prefiere usar esa expresión, se fue Dios. Se fueron los dioses. No es que los hombres lo hayan matado, los dioses en un momento dado se van, porque no hay cabida para ellos, no hay espacio para ellos. Entonces él espera que ese Dios vuelva. Es cierto que uno de los impactos de esta obra de Heidegger es el hecho de que de alguna manera él cambia la focalización de una trascendencia a una inmanencia, a la existencia humana, que de alguna manera coloca los focos de atención para buscar el ser en nuestra existencia y en nuestra inmanencia aquí en el tiempo? No. A ver, Digo, eso es interesante. pero radical y con absoluta seguridad que no.
No hay aquí un problema de inmanencia y trascendencia porque no hay ninguna inmanencia. El ser humano no es una esfera cerrada que esté consigo y dentro de sí, que no pueda salir afuera, o si sale con mucho esfuerzo salga afuera y con muchas inseguridades, ¿no? De si acierta o no acierta en lo que está afuera. Ese fue el pensamiento de toda la modernidad, ¿no? El ser humano es imaginado ahí en una imagen, las imágenes se vengan, ¿no? Que lo representa como una especie de esfera encerrada en sí mismo. La autoconciencia, ¿no? El ser humano se sabe a sí mismo y no sabe en un primer momento nada de lo de afuera. Para Heidegger el ser humano no es una esfera encerrada, es pura abertura, está siempre afuera. O sea que la inmanencia, si llamamos inmanencia lo que es el ser humano, es justamente la trascendencia, está afuera. O sea, siempre somos trascendentes. Somos trascendencia, pura trascendencia. El gran triunfo de Heidegger, yo diría una de las cosas, de las ideas más centrales y definitivas de Heidegger, es que concibe al ser humano como abertura. El hombre es excéntrico, tiene su centro fuera, no dentro. ¿Dónde? En el ser mismo, y el ser mismo mucho más que el hombre, porque el ser es el ser no solo del hombre, es el ser de los ángeles, de Dios, de lo que hay, de lo que no hay, de lo posible, de lo imposible, de lo matemático, de todo. Entonces, si el hombre está centrado afuera en el ser, está más allá de sí mismo, se trasciende. ¿Qué significa eso que de alguna manera Heidegger nos coloca de nuevo frente a una suerte como de peligro en el buen sentido y de aventura y de no saber lo que viene? La vieja frase de Herder, en el peligro siempre hay algo que nos salva, es decir, vuelve a colocar al existente en una aventura que tiene un riesgo, en una posibilidad, porque toda posibilidad encierra un riesgo, no sabemos qué es lo que viene. ¿Nos abre a eso? Es que ese peligro en el cual está el hombre no es un peligro en el cual lo ponga Heidegger, es un peligro que Heidegger descubre que en el cual ya está el hombre. El hombre se encuentra en un peligro, por ejemplo, la técnica es un peligro, obviamente, porque el hombre olvida en la técnica que él no es el dueño del ser, sino que él depende del ser. Y en la técnica parece que él tiene todo en sus manos. Y es solo un problema de tiempo para llegar a poseerlo absolutamente todo. Al pensar así, el hombre olvida su esencia. Y al olvidar su esencia está en el máximo de los peligros, ¿no? Que es desconocerse a sí mismo y equivocarse respecto a sí mismo, y de todo. Porque en el momento que el hombre no entiende que su esencia es justamente depender del ser, y estar pendiente del ser, si no entiende eso, está en el máximo peligro. Y lo que quiere es sacarlo de ese peligro, haciéndolo tomar conciencia de lo que realmente es. El hombre es excéntrico, es extático, está afuera. ¿Dónde? En el ser mismo. ¿Está arrojado? También se podría decir. La palabra arrojado es muy peligrosa. Geworfen, dice Heidegger. Geworfen significa literalmente arrojado. Pero este arrojo no significa arrojado en el sentido de abandonado, sino que significa que se encuentra ya metido ahí sin que él se haya metido. Yo no me di la existencia y me encuentro en el primer momento que estoy existiendo, ya existiendo. O sea, me encuentro con que ya radicalmente fui puesto en una existencia que no me la di yo. Quizá uno de los problemas interesantes de ver en Heidegger, el pensamiento de Heidegger, el tema de lo ético. Si este ser está arrojado, si este ser está abierto, o sea, si el hombre está abierto, si el existente está abierto, es un existente que tiene la posibilidad de poder ser infinito ante él. ¿Dónde entra ahí la ética? La ética es algo de lo cual Heidegger no quiere hacerse cargo, digamos, es un tema del que no... Mire, no ha querido hacerse cargo de la ética en el sentido corriente de la palabra, o sea, él no quiere hacer una especie de tratado de ética. Todo lo que dice en Ser y Tiempo es pura ética. Pero es ética en un sentido muy grande, en el mismo sentido en que los griegos hablaban de ethos. Ethos con eta, no con épsilon. Significa para los griegos esa condición que tiene el ser humano, de que no está hecho, que tiene que hacerse. Y que tiene que hacerse naturalmente mirando a lo que hay, porque se hace con las cosas, y se hace con los demás, y se hace consigo mismo. Y esto que hay, naturalmente le señala rutas por donde tiene que ir. Por ejemplo, si yo a un ser humano no lo veo como grande, como inviolable, como sacrosanto, como libre, porque se siente intocable, en el fondo de su ser, y pretendo violarlo, forzándolo a lo que él no quiere, o torturándolo, o violentándolo en cualquier forma, yo ese ser humano no estoy respetando su ser. Y por consiguiente estoy haciendo mi ser
sin respeto al ser, porque no estoy faltando a la ética. Ahí hay un concepto muy hermoso que me ha gustado siempre en Heidegger, el tema del cuidado, no sé si usted lo traduce así, el cuidado del ser, el curador, el hombre como curador. A ver, hablemos un poco de eso. Claro, que el ser de todas las cosas nos ha sido confiado a nosotros, ¿no? Y no solo el ser de todas las cosas, el ser mismo. Solo hay ser, con toda la amplitud que tiene ser, que no es nunca una cosa determinada, sino que tiene la amplitud de cualquier cosa que pueda venir, esa abertura total. Solo hay ser allí donde hay ser humano. Porque donde no hay existencia humana, no aparece el ser. Aparecen las cosas, por supuesto. Aparece un jarrón, aparece un libro, aparece el vaso, o el agua. Pero el ser, que es el ser del jarrón, del vaso, del agua, pero también de lo que no aparece, de lo que podría aparecer, de lo que es posible, o de lo que es irreal. Los entes irreales, Don Quijote de la Mancha, también es. Y los que no han sido inventados todavía, y se pueden inventar en el futuro, también son. Entonces, el ser solo ha sido entregado en todo el cosmos entero al hombre. Al hombre. Está en manos del hombre. Es el hombre el que lo pastorea. Es el pastor del ser. Ahora, en Ser y Tiempo, la expresión cuidado, sorge, se refiere no tanto al cuidado del ser en general, sino que al cuidado del propio ser. El propio ser humano le ha sido confiado al hombre. Yo me tengo que hacer. Y no me queda más remedio que hacerme. Y este es un punto importantísimo, Cristian, yo quiero decirlo aquí. El ser humano, quiera o no quiera, se está haciendo y está decidiendo mil cosas en todo momento. Y a veces cree él que no decide. Yo no decido nada. Yo me lavo las manos. Yo no entro en esa cuestión. Y tiene una forma de decidir. La forma de decidir, yo no hago nada con esto. Y es una forma de decidir como cualquier otra. Lavarse las manos es una forma de ser y de hacer como cualquier otra. Entonces, este cuidado con que tenemos que hacer nuestro ser, no en un sentido, yo diría, piadoso de seamos cuidadosos, no. No, es un cuidado que existe, queramos o no queramos. Incluso cuando nos descuidamos, estamos cuidando el descuido. Y cuando decimos no me cuido de nada, me estoy cuidando de no cuidarme de nada. Y es un cuidado como cualquier otro. O sea, estamos entregados a un cuidado. Y ese es el cuidado del cual habla Ser y Tiempo. Y ese cuidado de nosotros mismos es también el cuidado de las cosas. Porque yo solo soy en la medida en que estoy abierto a un mundo. Y en ese mundo hay cosas. Y yo tengo que hacer mi ser con las cosas. Tomo agua es hacer algo con una cosa. Ahora, ¿cree usted que la mejor forma de cuidar desde el punto de vista del hombre es habitar poéticamente, como lo dice Heidegger a propósito de Herden? ¿Qué sería la forma de cuidado o de cura más suprema del hombre? Yo diría que la habitación poética del mundo es el cuidado mismo. No es una forma u otra, sino que es todo cuidado. Lo que pasa es que en la habitación poética estamos abiertos cuidadosamente al mundo en forma poética. Por consiguiente, el mundo se nos muestra en su ser. Porque eso es la poesía, mostrar las cosas en su ser. No mostrarlas teóricamente, como el filósofo, como el científico. Es mostrarlas cantándolas, las hace aparecer delante. Cuando yo canto la rosa, lo que hago es hacer florecer delante de mí la rosa aparece delante. Entonces, en esa forma de existencia poética, las cosas se muestran en su ser, en la forma más radical. Y por consiguiente, puedo cuidarme de mi propio ser a partir del ser de las cosas visto en su radicalidad. La otra palabrita, palabreja, palabrota o palabraza es tiempo, otra de las grandes angustias y preguntas del hombre siempre. Sí. ¿Qué es el tiempo? A ver, ¿qué es lo que aporta, qué es lo que entrega o descubre o abre Heidegger en relación al tiempo en la filosofía, en el pensar? Lo cambia todo. Porque el tiempo había sido visto hasta Heidegger, incluido Bergson, pero en Bergson hay una visión bastante especial, de la cual habría que hablar aparte. Pero desde Aristóteles hasta Bergson, digamos, y yo creo que incluido Bergson, el tiempo aparece como algo que dura y transcurre y se extiende desde un momento hasta otro. Es una especie de elástico que se estira, como decía el propio Bergson, ¿no? Y se va estirando cada vez más. El tiempo sería transcurso,
Y las cosas están en el tiempo en la medida en que están dentro de esta inmensa esfera de transcurrires. Digo transcurrires porque el tiempo va transcurriendo, por decirlo así, gota a gota, ¿no? Cada instante, y ahora voy a darle la palabra instante, no el sentido genial que tenía en Nietzsche y que lo va a tener especialmente a partir de Kierkegaard. De Kierkegaard, claro. El Augenblick. El Augenblick es justamente el rayo de la visión que de repente abre todo. Pero ahora tomo la palabra instante en el sentido de la hora. Entonces, en la visión clásica del tiempo, el tiempo es un goteo de ahoras. Y la hora de ahora se fue, viene otro ahora, y después va a venir un nuevo ahora, y ya se pasó, y viene un nuevo ahora, y es un constante transcurrir de ahoras. Esto Heidegger no lo niega, pero dice que ese tiempo no es el tiempo radical, es un tiempo derivado y muestra su derivación desde el tiempo radical. El tiempo radical es una especie de abertura que se produce en el ser humano mismo. El tiempo radicalmente está en el ser humano. O sea, ¿somos el tiempo? Somos tiempo. No existe un tiempo fuera de nosotros. En el fondo más, es que no hay nada fuera de nosotros estamos afuera, sino estamos adentro. De nada, estamos fuera, estamos en el mundo. Pero en ese estar en el mundo hay un radical abrirse de 3 dimensiones extáticas que salen hacia afuera. Una es el futuro, es una dirección hacia algo que no es todavía. Y yo estoy constituido por eso. Mi ser es ya futuro, no cuando venga el futuro, es ahora futuro. Es siempre futuro. Y es radicalmente un pasado, no el pasado que fue y que ya no va a volver, sino que un pasado que me constituye radicalmente. Yo soy mi pasado. Vaya que no, si no lo soy. En este momento estamos hablando porque yo escribí Ser y Tiempo, ¿no? Y ese pasado lo tengo. Y no solo ese, hay un pasado más radical que yo fui arrojado en la existencia y por consiguiente llevo detrás una especie de condición de haber sido hecho ser que me constituye y es parte de mi ser. Y además salgo hacia las cosas que están ahí en el mundo y me abro a ellas y es el presente. Esta especie de rosa, permítame usar una metáfora, quizá de mal gusto, pero esta especie de flor que se abre con esos 3 pétalos que son el futuro, el pasado radical y el presente, esto unitariamente vivido, esto es el tiempo. Entonces es una especie de ámbito de abertura donde pueden aparecer cosas. Y Heidegger va a decir, las cosas aparecen siendo porque previamente el tiempo temporeó o temporizó, como traduzco yo. El tiempo se temporiza, quiere decir que el tiempo se hace, se temporiza, o sea, se temporea, si pudiera usar esa palabra. El tiempo no es algo que es, sino que temporiza, o sea, se despliega como tiempo. Entonces, este tiempo que se despliega como tiempo, el que abre un ámbito dentro del cual cabe que podamos pensar el ser. Es el sentido del ser. Entendí un poco la aplicación práctica, aunque siempre es malo aplicar prácticamente, pero de todas maneras tengo la impresión de que si uno se acerca al pensamiento de Heidegger, algo ocurre con uno, algo se transforma, si no, no serviría para nada la filosofía, digamos. Esta concepción del tiempo, ¿en qué sentido puede afectar nuestra manera de vivir y de ser? Esta nueva manera de entender o de ver el tiempo que tiene Heidegger. Absolutamente, porque nos damos cuenta entonces que el tiempo en el cual estamos no es un tiempo que se pueda controlar con relojes o con lo que sea, ¿no? Es incontrolable. El tiempo es la abertura en la cual estamos y que nos constituye en nuestro propio ser. Absolutamente no está en nuestra mano. Somos del tiempo. Somos tenidos por el tiempo. En cambio, el otro tiempo de alguna manera lo tenemos en nuestra mano. Es un objeto. Es un objeto. Se mide con los relojes y se dice a tal hora vamos a hacer tal cosa. Y tengo en cierta manera controlado el tiempo. El tiempo que nos constituye es incontrolable. Él nos controla a nosotros. Nos hace ser. Somos el tiempo. Somos tiempo. Radicalmente. Todo ser y tiempo es esto. Que Heidegger trata de hablar de cosas que están tan hondos, tan enterradas en la existencia humana, que cuesta mucho verlas. Y todo el tiempo está apuntando como con un dedo índice hacia esa cosa misteriosa que, decíamos delante, esa cosa, podríamos llamarla mística, que está en nuestra propia constitución de ser. Entonces está mostrando eso
ese tiempo que nos constituye. Somos futuro. El futuro no... Pero cuidado, somos un futuro que se acaba. Somos un futuro finito. La muerte está en el término. Ahí el tema de la muerte y de la finitud también es un elemento fundamental, en Heidegger. Pero curiosamente Heidegger me da la impresión que hace ver, aunque parezca paradójico, positivamente la muerte. En el sentido que, usted me puede corregir, la muerte hace que todo lo que ocurre en la vida sea un acontecimiento. Sí. Lo que pasa es que al ser finita la muerte ya no es la existencia, al ser finita la existencia por la muerte, ya no es la existencia algo que, por decirlo así, se puede hacer dos veces. Hagamos la prueba primero. La existencia se juega entera en cada momento y no hay ninguna prueba posible porque ya la estamos jugando y nos estamos arriesgando, y estamos cuidando nuestra existencia o descuidando, que es una forma de cuidarla. O sea, cuidarla al revés, ¿no? La muerte aparece como la finitud del tiempo. El tiempo es finito. El tiempo no es un tiempo indefinido. El hombre, sin darse cuenta, muchas veces se cree infinito y se cree eterno. Es cierto que después confiesa que no, porque sería muy ridículo decir yo soy eterno. Al fin y al cabo algún día me moriré. Pero en fin, ya tengo 72 años, todavía no, ¿no es cierto? Y llego a los 80, bueno, ¿cómo voy a morir a los 80? ¿Cómo no voy a llegar a los 85? Y hoy siempre, perdona la expresión, chuteando la muerte para adelante, corriéndola. Y tengo la sensación de que mientras tanto sigo viviendo, y entonces que lo que en realidad es la vida es esto que estoy viviendo. Falso. La vida es siempre finita porque está determinada por ese futuro que es la muerte, y está siempre agarrando a la vida, y nuestra existencia es pura finitud. Por eso Heidegger parece que insiste tanto en el yo muero, más que en el se muere, claro, impersonal, ¿no? Claro, yo me se muero. Muere es la forma habitual de hablar de la muerte. Bueno, uno se muere al fin y al cabo, pero por ahora todavía no. Como ese predicador francés, ¿sabes? Que predicaba sobre la muerte y decía, nous mourrons tous, mes frères, et moi aussi peut-être. Nos morimos todos, hermano, pero yo también. A lo mejor, ¿no? Podría ser. Usted conoció a Heidegger leyéndolo. ¿Lo conoció personalmente, Martín Heidegger? Sí. Háblenos un poco de él, de la presencia de Heidegger, ya que hablamos de la presencia del ser, de la esencia del ser de Heidegger, del aparecerse de Heidegger ante usted. Mire, me acuerdo perfectamente el primer día que fui a ver a Heidegger. Era el 17 de julio de 1961 a las 6 de la tarde. Ese instante. Ese que fue un instante de mi vida muy grande. Yo había tenido una pregunta que me acuciaba, como joven era en ese tiempo, yo tenía 34 años, me considero, ahora considero que era muy joven, bueno, en ese tiempo a lo mejor creía que era muy viejo. Y yo tenía una pregunta que me agarraba muy fuerte, y todavía de vez en cuando me agarra fuerte, y es, yo soy cristiano, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué sentido tiene filosofar cuando se es cristiano? Yo tengo la revelación de Dios mismo, el amor de Dios abierto, se me ha regalado gratuitamente, se me ha dado, lo puedo compartir con otros. ¿Y qué gano con filosofar? Con rastrear penosamente, ¿no? Con mi razón apenas, con los dedos, como decía con Neruda, Pablo Neruda. Sí. ¿Qué saco yo con ese rastreo si como cristiano tengo respuestas radicales? Ahora se trata de vivirla, ¿no? Y a lo mejor toda esta filosofía no es sino una manera de esquivar el entregarse a aquello en lo que creemos, entre otras cosas a los demás, ¿no? Cuando se ha tenido a veces la felicidad de compartir con otros la pobreza o el amor o el gozo, eso es tan grande que toda filosofía como palidece. Entonces yo tenía esta pregunta y yo quería hacérsela, estaba en Alemania, a los profesores que tenía allá. Tenía un gran profesor que era Eugen Fink. Eugen Fink fue el asistente de Husserl. El maestro Heidegger. Y maestro, claro. Y Husserl, el maestro Heidegger. Y Fink hacía unos seminarios muy lindos que lo hacían la noche, de 8 de la noche a 10 de la noche. Eran sobre Kant durante muchos años y después sobre Hegel. Bueno, entonces yo un día dije, voy a ir a preguntarle
No a Fink, porque no me atrevía. Al mismísimo Heidegger. No, ni al mismísimo Fink siquiera. Le voy a ir a preguntar al ayudante de Fink. Tenía como 8 ayudantes, ¿no? Uno de ellos se llama Friedrich Wilhelm von Hermann, que hoy es gran amigo mío. Es el editor de Heidegger hoy día, de las obras completas. Y ese tiene la misma cátedra que tenía Fink, la tiene en Friburgo él. Entonces fui a donde von Hermann, que era muy joven, tenía 26 años creo. Y le hice esta pregunta. Y von Hermann me dijo, esa pregunta es para mi maestro, para Fink. Vaya donde él. Y yo llegué a donde Fink y le hago la misma pregunta y Fink se agarra la cabeza a 2 manos y me dice, esa pregunta es para Heidegger. Qué bueno. Vaya donde Heidegger. Pero ¿cómo usted cree que puedo ir a verlo a él en persona? Para mí era una cosa casi de otro mundo, Heidegger. Yo había mirado la casa de él, en Rötebuchweg 47, a lo lejos, y me acuerdo que la mirada decía, esa es la casa del ser. ¿No? Con otros amigos mirábamos de lejos y dábamos vuelta a la calle, a ver la casa de todos los rincones posibles, pero a verlo a él jamás se me habría ocurrido. Entonces Fink me animó, me dijo, escríbale una tarjeta y pídale una hora. Y yo le escribí. Y me encuentro como a la semana o los 15 días con Fink en la calle y me dice, ¿fue donde Heidegger? No me ha contestado, le dije. Mire, precisamente hoy día lo veo en la tarde y le voy a decir que le conteste. 2 días después llega una tarjeta, Jorge Rivera, la veo por detrás y un timbre, Heidegger. Casi me muero, ¿no? Y decía que fuera a verlo ese 17 de julio de 1961 a las 6 de la tarde. Y el 17 de julio de 1961 a las 6 de la tarde, mientras sonaba adentro un reloj que daba a las 6 campanadas, yo tocaba el timbre. Y al mismo tiempo se abría la puerta, era todo sincronizado. Se abría la puerta y aparecía la señora Elfriede, la señora de Heidegger, me dice, mein Mann wartet auf Sie. Mi marido lo espera. Subo al segundo piso, y allá arriba estaba en persona Heidegger. Bueno, fue una entrevista muy cordial, muy agradable, él me trató muy bien, y me dijo, esa misma pregunta que usted me está haciendo me la hizo hace una semana Karl Rahner, el gran teólogo jesuita, ¿no? Y yo no voy a contar ahora todo lo que me dijo Heidegger. Desgraciadamente no lo grabé. Yo creo que no le habría gustado que lo hubiera grabado, pero lo tengo bastante metido adentro. Pero voy a contar lo esencial. Me dijo, y era una etapa de su filosofar, la filosofía se hace con palabras. La filosofía crea en nosotros una sensibilidad a las palabras y nos hace escuchar, nos enseña a escuchar. Si usted hace filosofía y atiende a las palabras y escucha lo que dicen las palabras, va a estar mucho más sensible a la palabra de Dios. ¡Wow! Esa fue su respuesta. Y en un momento dado me miró a los ojos y me dijo, Sie haben doch viel Besseres. Usted tiene algo mucho mejor. Yo quisiera expresarle mi gratitud por su presencia. Creo que la palabra gratitud tiene un gran sentido en el pensamiento heideggeriano. La gratitud por este trabajo maravilloso que ha permitido releer para muchos Ser y Tiempo, su traducción, por el entusiasmo con que usted ha transmitido eso. Y también quisiera terminar a propósito de la gratitud con un poema de Heidegger sobre la gratitud, que es un poema que tengo entendido escribió a sus amigos en 1964 cuando cumplió 80 años y que dice, ¿qué más instaurador que el instaurar y más fundador que el pensar? Quede el agradecimiento. Lo logrado en el agradecer lo devuelve aquel ante la presencia de lo inaccesible, a la cual nosotros los mortales todos desde el inicio somos apropiados. Qué bonito. Muchas gracias Gracias a usted. por su presencia. Gracias.